Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para ustedes a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad y Pop 92.3 FM Super Trendy. Ya está con nosotros la politólogo y analista político Carolina Ezcarrá. Carolina, bienvenida a Caminando Ando. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Jesús por estar siempre pendiente de nosotros. Un abrazo. Así es, Carolina. Bueno, y es importante tu opinión, sobre todo como analista político, ya que la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez, realizaron un anuncio importantísimo en lo que fue el inicio del año judicial ante el TCJ, solicitando la ley de amnistía, la aprobación de esta ley de amnistía, que ya ha venido dando su recorrido y que está en discusión plena a lo largo y ancho del territorio nacional. Y bueno, quisiera tu opinión de, conociendo ya los hechos y acontecimientos que se han suscitado durante todos estos años, la opinión de que esta mujer, hoy presidenta encargada, que lleva las riendas del gobierno bolivariano, ha asumido esta misión de solicitar una ley de amnistía que incluya a todas aquellas personas que son procesadas por delitos que tienen que ver con la política desde el año 99 hasta la fecha. Bueno, fíjate, yo creo que hay que empezar por decir que la palabra amnistía tiene que ver con amnesia y tiene que ver desde el punto de vista jurídico con perdón. Y nosotros estamos llamando a una reconciliación nacional. ¿Por qué estamos llamando a una reconciliación nacional? El propio diputado Nicolás Maduro Guerra dijo recientemente que estamos en un nuevo momento político. Y en este nuevo momento político, bueno, tenemos unas circunstancias a partir del 3 de enero que hacen que también nosotros necesitemos un camino de reconciliación, de paz y sobre todo de algo muy importante que es estabilidad política. Decía nuestro libertador Simón Bolívar que para tener el gobierno más perfecto debía tener estabilidad política, seguridad social y felicidad para la población. Si nosotros tenemos la posibilidad de que haya otra intervención militar de parte de los Estados Unidos en el marco de la guerra convencional, porque hemos estado desde que llegó la Revolución Bolivariana en el marco de una guerra no convencional, pero a partir del 3 de enero entramos a otra fase, ¿no? Y si hay posibilidad de que haya un nuevo bombardeo, hay que decirlo de esa manera, bueno, hay que buscar la manera de que haya estabilidad política para que eso no ocurra, pero además hay que buscar la manera de encontrarnos los venezolanos como un solo país, como un solo Estado-nación, porque lo que está en juego es la visión del Estado-nación. Sabemos que la intencionalidad que tiene a nivel internacional otros países es balcanizar el país para poder hacerse cargo de los recursos naturales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como venezolanos? Todas y todos tenemos que estar en consonancia con una idea fundamental que es la idea de la paz y que es la idea de la estabilidad. Porque para poder lograr la paz necesitamos tener estabilidad política, seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Que este es un paso muy importante que está dando la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que es un paso muy importante que está dando la Asamblea Nacional, que está discutiendo. Es importante decir que esta ley está apenas en primera discusión, iría el martes, ya está en agenda para la segunda discusión y en esa segunda discusión saldrán cosas o no saldrán que tengan que ver con la ley. De todas maneras, ya remitiéndonos directamente al documento de la ley, el documento habla de momentos específicos, incluso hay hechos en los que habla de agosto del 2024, por ejemplo, solamente el mes de agosto. Hay momentos en los que habla de febrero a marzo del 2024. Hay momentos en que te habla de enero a abril del 2019. Es decir, no te sales de ese periodo histórico porque se supone que en ese periodo histórico, por el tema de los medios de comunicación, por el tema de las redes sociales, etcétera, se puede comprender que hay una exacerbación política de determinados grupos que llamaron al odio, lo que tú quieras, pero hay una exacerbación política que desde el punto de vista de la guerra cognitiva es comprensible. Y dentro de esa visión de que fue comprensible en ese momento en específico, bueno, vamos a revisar esos casos en particular, ¿no? Y te digo que hay que revisar los casos en particular porque si bien están excluidos todos los que participaron en esos determinados momentos históricos, eso no es que todo va a correr con total impunidad, sino que además en el marco de lo que establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, quedan excluidos los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de guerra, que además es importante decir que son imprescriptibles.
y que te dice el propio artículo 29 de la Constitución que quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar, estoy leyendo en este momento, a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Te lo dice expresamente el 29 de la Constitución. Y además, ese está basado, bueno, en los elementos fundamentales que tienen que ver con esos valores, el valor a la vida, el valor a los derechos humanos fundamentales. Entonces, no es que todos van a estar excluidos. Se supone que las personas que cometieron homicidios, las personas, y además ahí lo dice expresamente, los que están dentro del artículo 29 de la Constitución, pero también los que cometieron homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable a 9 años de prisión, y delitos contra el patrimonio público. Es decir, quedan excluidos los casos de corrupción, porque hay cuestiones que vienen, y te lo voy a explicar desde una manera politológica. Hay digamos que el padre de la politología en Venezuela, por lo menos cuando yo estudié en el año 99 en la Universidad Central de Venezuela, decía que hay dos ideas de la política, una basada en el orden, paz y justicia, y la otra basada en la lucha, poder y voluntad. Y que en función de eso había actos políticos y actos politizados. Entonces hay mucha cuestión que la mediática, o muchos casos donde la mediática plantea que son delitos políticos que al final son, o sobre todo presos políticos que al final son presos politizados, porque una persona que te arrolló a un niño en una calle con su carro, pero es un político y dice que está preso por ser político, bueno, evidentemente está actuando fuera del marco de la ley y está politizando un hecho que no es político. Sí, y estaríamos hablando, Carolina, de políticos presos, porque se dedican a la política, pero están presos por haber cometido un delito que no tiene nada que ver con la política. O sea, es decir, no son presos políticos, serían personas que son políticos y están presos, pero por otros delitos que no tienen absolutamente ningún tipo de relación con su actuación política como tal. Claro, políticos presos que a través de la mediática internacional, porque no podemos dejar de lado lo que te plantea de la guerra cognitiva. Es algo que no viene de ahorita, es algo que viene que te implantan con las películas, que te implantan con los medios de comunicación, que te implantan con las redes sociales digitales, que te implantan con las fotografías que te muestran, con los colores que te ponen en determinados espacios. Todo eso está vinculado a mover las emociones de la gente, ¿no? Y eso, bueno, de eso además hay elementos históricos, ¿no? Históricos, por decirte que hasta de 1500 y tanto, ¿no? Entonces, nosotros que hemos estado estudiando esos temas en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, nos damos cuenta de que hay toda una manipulación de la mente que viene con todos los actos de propaganda que, bueno, que ellos han sabido manejar muy bien, además con unos recursos muy grandes. Estoy hablando de, sobre todo, los políticos de la oposición más radical. Y otro elemento que yo creo que es importante es entender que Venezuela no está dividida. Venezuela ha sido dividida a través de esa manipulación comunicacional y de esa manipulación mediática y de esa manipulación política. Porque fíjate que una de las matrices, por ejemplo, que se manejaba con el comandante Chávez, es que el comandante Chávez había dividido al país. Pero yo no sé si tú te acuerdas, yo tenía uso de razón y por supuesto, no sé si estaba estudiando ciencias políticas. Sí, estaba estudiando ciencias políticas en ese momento. Obviamente me seguí la campaña del año 98 y decían, bueno, el mono con la verruga, que era refiriéndose a Chávez, y el hombre a caballo terrateniente, que era Sales Remer, ¿no? Claro. Entonces ya a nivel de la propaganda, incluso de la campaña política, ya te planteaban una diferencia entre unos y otros, y era una diferencia de clase política. Porque otra cosa que creo que es importante entender, que estamos en el marco de una lucha de clases a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, pero Carolina, es importante lo que tú estás diciendo, porque bueno, ya eso sería otro tema que deberíamos profundizar, que es el tema de la lucha de clases, pero política, porque conociendo, por ejemplo, experiencias en otros países, Carolina, en Venezuela no hay esa discriminación ni esa lucha de clases que se puede observar en países como Colombia, por nombrar algunos, Perú, donde la oligarquía tiene una ascendencia arraigada desde el punto de vista de atropellos a sectores minoritarios. Venezuela es un país, como bien lo dices tú, que no está separado, porque el venezolano es una persona que no solamente en Venezuela, sino los que han estado allí también en otros países del mundo, son solidarios, son amigos, son personas que se encuentran y que no tienen ningún tipo de discriminación. Ahora, la discriminación de las clases políticas sí, por supuesto, existe y ha existido personas que creen que por tener un apellido pueden dominar a otras personas, o que otras personas que son del pueblo no tienen derecho a gobernar porque el pueblo no tiene derecho a decidir.
Lo que pasa, Santander, es que yo creo que sí existe. Cuando una señora como María Corina Machado, en el plan de gobierno que planteó en octubre de 2022, que era el plan Tierra de Gracia, te dice que van a privatizar, que van a eliminar las relaciones con Cuba y con los países que nosotros hemos desarrollado relaciones en revolución, y que le va a entregar la mitad del país a Israel, evidentemente allá hay un tema de lucha de clases, ¿no? Sí, clase política. Sí se ve representada, pero no solamente política, sino económica, porque al final todo lo que parte del problema que tiene gran parte de la élite, o que tuvo gran parte de la élite política con, si se quiere, y de la élite económica también con la revolución, fue que perdió su privilegio de clase. Entonces yo creo que nosotros hemos tratado de ver que todos somos iguales aquí en Venezuela, pero hay unos que se consideran más iguales que otros. Y Carolina, hay unos que se consideran... Y sabes que también, porque ya estamos llegando al final, pero esa lucha de clases está dentro de los mismos sectores de las oposiciones. Porque hay sectores de la oposición que están ahorita discutiendo y debatiendo la ley de amnistía, sectores de la oposición democrática que se han mantenido en el carril constitucional de las votaciones, el carril electoral, y sectores de la extrema violencia que son de los apellidos, lo dice Maduro y lo digo yo también, que buscan minimizarlo, diciéndole alacranes, diciéndole, bueno, infinidad de cosas que son despectivas y que precisamente señala que existe una lucha de esa clase que siempre dominó en Venezuela económicamente y políticamente para querer dominar a la población, pero es más arraigado en los sectores de la oposición, Carolina. Claro, así es, porque además está también el que quiere al país y el que no lo quiere, ¿no? Yo creo que el tema de la amnistía, y digo ya para regresar al tema inicial que me preguntaste, tiene que ver con reconocer al otro. Y el problema de esas clases que se creen superiores, ¿no? Y de esa oligarquía que se cree superior es que no reconoce al pueblo. Entonces, eso que tú estás diciendo es muy importante, porque eso se ve directamente dentro de la propia oposición, pero además de la oposición con respecto al chavismo también. Y yo creo que parte de lo importante de la ley de amnistía es que tiene que haber un reconocimiento de unos y otros. Tiene que haber un reconocimiento de que pensamos diferentes, pero tenemos que respetar los elementos fundamentales que son los derechos humanos fundamentales, que no podemos cometer crímenes de guerra sencillamente porque pensamos diferente, porque tenemos una visión de país diferente, ¿no? Y evidentemente creo que es importantísimo estudiarse la ley, revisar la ley, ver que sí es posible tener un marco de amnistía, y sobre todo ver que la finalidad de todo esto es tener un país en paz, un país en estabilidad, un país que nos dé seguridad y un país para la reconciliación. Así es, Carolina. Bueno, ya para despedir, culmino con lo que tú bien lo decías, como lo manifestó el libertador Simón Bolívar. Estabilidad política, justicia social, para poder tener paz en la República, y lo decía también el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro y nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Gracias, Carolina, por estar acá en Caminando Ando. Un abrazo muy grande para ti, para toda tu audiencia, y gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Conversamos con Carolina Ezcarrá, politóloga, analista político, acá en Caminando Ando. Con esta entrevista maravillosa llegamos al final del programa por el día y la noche de hoy. En el día a través de Radio Miraflores y en la noche a través de Pop Super Trendy 92.3 FM. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En Caracas, Radio Miraflores, el presidente de la estación, el Mayor General Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, la coordinación general Sandra Jiménez, en las operaciones Adán Mogollón, en los controles Luis Argueta, en Carabobo, en la dirección general Peter Taffin, en la producción Eddie Ortiz, en la gerencia de producción Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y controles Albania Alvarado, en la producción de este espacio para ambos escenarios, Rafael Cáceres y Luis Romero. Nos escuchamos. Y bueno, y por supuesto nuestra querida y única Fleria Fajardo. Nos escuchamos en una nueva entrega de Caminando Ando. Chao.